hashtag cáncer infantil y boicot, problemas reales. La información que recuperamos precisamente es el portal de la Secretaría de la Salud, tiene que ver con el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, es un portal del Gobierno de la República en Internet y el contenido se titula Cáncer infantil en México, algunos datos epidemiológicos del cáncer en la infancia y la adolescencia con base en el registro de cáncer en niños y adolescentes denominado RCNA por sus siglas. Además, te damos a conocer, dice así la información, la ubicación geográfica de las unidades médicas acreditadas, donde niñas, niños y adolescentes con cáncer pueden recibir atención médica oncológica de calidad. Por un lado, el panorama internacional, amigas y amigos, lamentablemente este flagelo está por todos lados afectándonos, nos dice. Decíamos, una de las principales causas de morbilidad en niños y adolescentes alrededor del mundo es el cáncer. Según las últimas estimaciones hechas por Globocan 2018, cada año se diagnostican aproximadamente 18 millones de casos nuevos de cáncer en todo el mundo, de los cuales más de 200,000 ocurren en niños y adolescentes. Aunque el cáncer en la infancia y la adolescencia es poco frecuente, es un problema de salud pública, ya que es una de las principales causas de mortalidad por enfermedad en este grupo de edad y tiene un gran impacto físico, social, psicológico y económico tanto para el paciente como para sus familiares. En países con altos ingresos, la sobrevida es mayor al 80%, la supervivencia es mayor al 80%. Sin embargo, en países de ingresos medios o bajos, la sobrevida apenas alcanza un 20%. Algunas de las principales causas que repercuten en las bajas tasas de supervivencia en países con medianos o bajos ingresos son incapacidad para tener un diagnóstico preciso y oportuno, poco o nulo acceso a los tratamientos, abandono del tratamiento, defunciones por toxicidad y exceso de recidivas, entre otras características o entre otros elementos. En el panorama nacional, el caso mexicano, de acuerdo con las proyecciones de la población de los municipios de México 2010-2030, el Consejo Nacional de Población CONAPO hasta el 2018 señaló la población de niños y adolescentes entre 0 y 9 años, que fue de 44,697, 44,697,145, de los cuales 26,493, 26 millones, perdón, aquí las cifras nos están brincando, 26,493,673 no cuentan con ningún tipo de seguridad social. Entonces repetimos, población de niños y adolescentes de 0 a 9 años, a 19 años en México, fue para 2018 de 44,697,145, de los cuales 26 millones, es decir, poco más de la mitad, 493,673 niños y adolescentes no contaban con ningún tipo de seguridad social. Y esto hay que decirlo, estos son datos al 2018, es decir, a esa fecha teníamos más de 26 millones de niños y adolescentes que no tenían acceso a la seguridad social, a pesar de lo que nos dicen ahora los agoreros de la hecatombe en salud en México, a pesar de que nos quieren vender la idea de que teníamos un sector de salud pública de primer orden, de primer mundo, pues no es cierto. Las instituciones de salud estaban desmanteladas, pero además de carencias en medicamentos, infraestructura, instrumental médico, médicos generales, médicos especialistas, enfermeras, enfermeros. Además de eso, no había cobertura. No había cobertura total para la población mexicana en un servicio fundamental que son los servicios de salud. Lo anterior resulta preocupante debido a que el cáncer es una enfermedad costosa que ocasiona un gasto de bolsillo considerable a la familia de los pacientes y puede condicionar cierto grado de empobrecimiento. De acuerdo con los datos del registro de cáncer en niños y adolescentes, las tasas de incidencia por millón de habitantes hasta el 2017 fueron de 89,6 a nivel nacional, 11,4 en niños de 0 a 9 años,
por cada millón de habitantes, 68.1 en adolescentes de 10 a 19 años. Por grupo de edad, el grupo de 0 a 4 años presentó la mayor tasa de incidencia con 135.8 casos por millón, mientras que el grupo de adolescentes entre los 15 y los 19 años tuvo la menor incidencia. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos, las cifras verdaderamente son impresionantes. Los estados de la República con mayor tasa de incidencia por cáncer en la infancia, de 0 a 9 años, Durango, Colima, Aguascalientes, Sinaloa, Tabasco. En la adolescencia de 10 a 19 años, las entidades con mayor tasa de incidencia con cáncer son Campeche, Colima, Aguascalientes, Nuevo León y Morelos. Respecto a las tasas de mortalidad por cada 100,000 habitantes, los adolescentes entre 15 y los 19 años de edad tuvieron la mayor tasa de mortalidad con 6.88, mientras que la menor tasa de mortalidad fue para el grupo de edad entre los 0 y los 4 años con 4.35 decesos. Entre los 5 y los 14 años las tasas se mantuvieron similares entre ambos grupos con 4.6 de 5 a 9 años y 4.5 de 10 a 14 años en promedio. Las entidades federativas con mayor tasa de mortalidad de niños de 0 a 9 años son Campeche, Chiapas, Aguascalientes, Colima y Tabasco. En adolescentes, la mayor tasa de mortalidad corresponde a Campeche, Tabasco, Chiapas, Oaxaca e Hidalgo. Dicho sea de paso, amigas y amigos, las entidades o algunas de las entidades del país con mayor índice de rezago en materia de desarrollo, en materia económica, es decir, con mayor índice de pobreza. Así que, amigas y amigos, estos son datos fundamentales porque nos ayudan a contextualizar el gravísimo problema de salud que padecemos en nuestro país desde hace décadas, porque estas son cifras al 2018 y se está contemplando la proyección desde el año 2010 hasta el 2018, pero con una visión a lo que puede ocurrir o cómo puede evolucionar la problemática hacia 2030. Y repito, en ese periodo del 2010 al 2018, el principal problema o las principales dificultades que explican la atención a la salud para esta población de niños y adolescentes que padecen cáncer, tuvo que ver con malos diagnósticos. No había buenos diagnósticos sobre el problema ni tampoco diagnósticos en etapa temprana del cáncer. Poco o nulo acceso a tratamientos. Este problema data desde hace mucho tiempo y los medios de comunicación no lo visibilizaron como lo están tratando de visibilizar, solo con algunos casos en los últimos días, lo cual me parece no solo irresponsable, poco ético, sino incluso un acto criminal, porque como medios de comunicación tendrían que haber visibilizado y cumplido su función social frente a este problema de salud pública durante muchos años, que callaron, que no voltearon a ver y que no les importaron las familias, los niños y los adolescentes mexicanos que padecen este terrible problema de salud en el país. Por supuesto, otros aspectos tienen que ver con el abandono del tratamiento en menores casos y el tema de la toxicidad, la resistencia a los medicamentos o la exposición a medicamentos inadecuados o de mala calidad. Y esto venía ocurriendo, amigas y amigos, desde hace sexenios. ¿Qué pasó? ¿Por qué la tasa de frecuencia en cuanto a este padecimiento sigue creciendo? Quiere decir que no hubo políticas públicas adecuadas que permitieran prevenir, porque el cáncer se puede prevenir, no solo se puede diagnosticar tempranamente, no solo se puede atender oportunamente y de manera exitosa, también se puede prevenir. ¿Cómo? Identificando los antecedentes familiares de las personas, teniendo una vida sana en materia de hábitos alimenticios, actividad física, evitar vicios como el tabaco, el alcohol, evitar exponernos a radioactividad, evitar el consumo de alimentos con muchos conservadores, evitar el uso del microondas, evitar exponernos de manera frecuente a aparatos electrónicos que generan radiación. Y esto no se le dice a la población, esto no se plantea
como una política de prevención, el identificar el problema de la obesidad, por ejemplo, y la diabetes, a su vez puede detonar en un problema de cáncer. Y lo cierto es que no se ha prevenido a la población para que tenga hábitos de alimentación, hábitos de actividad física, para que vea cuáles son sus antecedentes hereditarios, para que se eviten prácticas de consumo que evidentemente nos exponen a sustancias tóxicas que son altamente cancerígenas, el problema del cuidado del medio ambiente, la contaminación ambiental, entre otros factores, son los que están detonando, que están impulsando el problema de salud que es el cáncer desde hace décadas. Por ejemplo, la industria de la comida rápida, que es comida de muy mala calidad, con muchos conservadores, que está siendo procesada no en términos del cuidado del consumidor, sino en términos de la cantidad y de las ganancias que le puede proveer a los propios productores de este tipo de comida chatarra. Entonces, lo que vemos aquí es que este problema viene de tiempo atrás, no se ha prevenido, no se diagnosticó en los pacientes que ya lo presentan adecuadamente, no hubo tratamientos adecuados a los pacientes que ya lo están presentando, que ya lo están desarrollando, y esto evidentemente genera una bomba de tiempo. Hoy en día en nuestro país el cáncer es la tercera causa de muerte, solo después de la diabetes, solo después de los problemas de carácter cardiovascular. Así que todo esto se puede prevenir, se puede atender oportunamente, pero hace falta también invertir en formación de médicos, de especialistas, instrumental médico, infraestructura, y esto es algo que no ocurrió en décadas. Amigas y amigos, este no es un problema de ayer, esto no es un problema del año pasado, este es un problema real, serio, preocupante, porque habla de un Estado mexicano que no se ocupó de una de sus funciones fundamentales, que es garantizar el bienestar de la población y garantizar fundamentalmente la salud. Una población sana es feliz, es productiva, puede salir adelante por sí misma. Una población enferma, a la postre, es una población que va a terminar en la pobreza, que va a terminar en la muerte, que va a terminar en sufrimiento y que no va a crecer en su conjunto como sociedad, como país. Entonces, ahí lo tienen, amigas y amigos. Por un lado, contextualizar el problema, la dimensión del problema, pero por otro lado también cifras. Ustedes pueden consultar esta primera información que estamos dando, es del portal de la Secretaría de Salud, son los datos sobre el cáncer infantil en México del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, con base en el registro de cáncer en niños y adolescentes. Pero por otro lado, también les ponemos a su consideración un estudio del 2017 hecho en los Estados Unidos sobre el problema del cáncer infantil en México, situación actual y retos. Este es un estudio del 2017. Nuevamente están involucrados organismos internacionales y también la Secretaría de Salud, entonces del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y aquí ya se daban datos verdaderamente devastadores. Por ejemplo, la principal causa de muerte por enfermedad entre 5 y 14 años de edad en México fue el cáncer. De 5,000 a 6,000 casos nuevos por año hasta el 2017. Fíjense desde dónde venimos arrastrando este problema. La prevalencia es de 20,000 casos al año, 65% se diagnostican ya en etapas avanzadas de la enfermedad. La sobrevida global a 5 años es menor que el 40%, son cifras, repito, hasta 2017. Cobra esta enfermedad 2,300 vidas anuales. Otro tema tiene que ver, por ejemplo, son datos que ustedes, repito, pueden consultar. Les vamos a dejar la liga en el video, pero por ejemplo, vamos a un dato que verdaderamente me dejó impresionado. Y es que podemos ver en este estudio las estadísticas. Finalmente, lo que se observa aquí es un problema que está creciendo. Hay imágenes muy fuertes.
de los niños con tumores, con padecimientos verdaderamente terribles. Y también las cifras, el crecimiento de los casos, abandono general desde el diagnóstico en pacientes de atención local y foránea, fue creciendo los casos de manera sistemática y el abandono del tratamiento hasta en un 18%, hasta el mes de marzo en 2015, por ejemplo. Por otro lado, hay estos datos, los estoy buscando aquí porque me pareció muy importante compartirlos con ustedes. Vamos acá. Dentro del resultado de los resultados de estudio, la sobrevida global a 5 años en el cáncer infantil en México de 2006 a 2015, fíjense, fue reduciéndose meses después del diagnóstico. Se llegó a el 60%, al 60%, al 40% de los casos que pues no lograban sobrevivir por tener un diagnóstico ya en etapas tempranas, en etapas avanzadas, perdón, de la enfermedad. La causa de muerte en 9,437 niños con cáncer, 9,437 niños con cáncer en México. Entre el año 2006 y 2015, fíjense, la causa de muerte, progresión de la enfermedad, es decir, que no hubo un diagnóstico temprano y tampoco hubo un tratamiento oportuno, 34%, infecciones, 13%, problemas endocrinológicos, 9,5%, cardiovasculares, 5,1%, respiratorios, 4,6%, infecciones respiratorias, 4%, enfermedades digestivas, 3,1%. Fíjense nada más, el 34% de los niños, de las 9,437 muertes de niños con cáncer que hubo en nuestro país entre el 2006 y el 2015, fue por progresión de la enfermedad. Repito, esto implica que no hubo un buen diagnóstico, que no hubo un buen tratamiento, que no hubo seguimiento y que ningún medio de comunicación estuvo al pendiente de estos miles de niños que murieron en la soledad, ellos y sus familias, que murieron en la soledad, ellos ante la indolencia y el abandono del Estado mexicano. Y esto no se dice, esto no se denuncia, y esto es un problema que se ha venido dejando crecer, un problema que hoy por hoy es sumamente costoso para el sector público de salud de nuestro país y que lamentablemente sigue cobrando vidas y los casos siguen creciendo. El problema es en ese sentido de carácter estructural y por supuesto que una vida es fundamental, pero no perdamos de vista de dónde viene el asunto. Eso por un lado para dimensionar el problema del cáncer como problema de salud pública en nuestro país. Por otro lado, para dimensionar que el abandono del Estado mexicano frente a este y otros problemas de salud pública ha sido total durante los últimos sexenios, durante las últimas décadas en nuestro país. No es un problema del año pasado, no es de ayer, no es de hace unos meses, es de años de indolencia de las autoridades mexicanas para atender a este sector de la población que padece una terrible enfermedad que, repito, pudo haberse prevenido, que pudo haberse detectado a tiempo, que pudo haberse atendido oportunamente y curado, y que simple y sencillamente eso no ocurrió. Y esto es lo que estamos viviendo en este momento para contextualizar la situación, amigas y amigos. Y por otro lado, decir qué es lo que se está haciendo y qué es lo que está pasando en este momento. Y aquí sí decimos, esta nota la recuperamos del portal digital de la revista Expansión Política. Esta nota está publicada el día de antier, lunes 27 de enero de este año, y la nota está firmada por la redacción del medio Expansión Política. La nota se titula "El gobierno federal recurre a compra de medicamentos en el extranjero". ¿Por qué? Porque esta es otra arista del problema que estamos enfrentando. Por un lado, el problema de salud pública real que tiene años, que tiene décadas lamentablemente en nuestro país, que es el cáncer. Por otro lado, el problema del abandono del Estado mexicano a las personas que padecen cáncer, sobre todo niños y adolescentes en nuestro país, durante décadas. Y por otro lado,
otro problema real que es el boicot. El boicot de una de las industrias más poderosas a nivel mundial en materia política y económica, que es la industria farmacéutica. Y por eso el gobierno federal, dice la nota, recurre a compra de medicamentos en el extranjero para resolver el problema del desabasto de medicamentos. El gobierno federal dejó de comprar a distribuidores nacionales que monopolizaban y vendían a sobreprecio los medicamentos, ya que vendían a el 70% del total de las compras del sector salud. La compra de medicamentos en el extranjero para garantizar los tratamientos para las personas que los necesitan se ha convertido en una práctica cada vez más usada por la actual administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador. Apenas el fin de semana, personal del Instituto de Salud para el Bienestar, el INSABI, y de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, recibieron el desembarco de medicamentos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. En tanto, el Ejecutivo Federal aseguró que va a haber medicinas para niños con cáncer porque han ordenado comprar la medicina que se requiere en cualquier país del mundo. Esto luego de que la semana pasada padres de menores con cáncer realizaran varias protestas para exigir el suficiente medicamento para el tratamiento de sus hijos. ¿Qué está haciendo el gobierno federal? El gobierno ha dicho que está dispuesto a acabar con la corrupción en el sector salud, por lo que se ha negado a ceder ante las presiones de las farmacéuticas y por eso ha adquirido los medicamentos en otros países. El Ejecutivo autorizó ya una inversión de 60 millones de pesos extraordinariamente para los insumos de los medicamentos, principalmente para niños con cáncer. López Obrador ha insistido en que había muchísima corrupción en la compra de medicamentos y por eso han batallado, porque 3 o 4 distribuidoras, ni siquiera laboratorios, vendían el 70% de todas las medicinas que compraba el gobierno, lo que significaba alrededor de 70 millones de pesos. Hay resistencias porque existían estos monopolios. Ha habido campañas para hablar de desabasto, de falta de medicamentos. Han hablado de falta de medicamentos para niños con cáncer, enfermos de SIDA, todo eso. Bueno, tuvimos que comprar medicamentos en el extranjero, dijo el mandatario. Estamos padeciendo de boicots de parte de los que manejaban este gran negocio, afirmó el 8 de enero pasado. Para no ceder a los chantajes, continúa la nota, el gobierno ha comprado medicamentos a otros países como Francia y este fin de semana el Coordinador Nacional de Abastecimiento y Distribución de Medicamentos e Insumos, Alejandro Antonio Calderón Alipi, y el titular de la COFEPRIS, José Alonso Novelo Baeza, recibieron los medicamentos utilizados para tratamiento contra el cáncer, aunque no mencionaron el país de origen. Además, se han llevado reuniones con los directores de los hospitales para garantizar el suministro y emprendido investigaciones contra las empresas que han afectado el abasto. ¿Qué desató fundamentalmente la falta de medicamentos? En conferencia de prensa, el subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, Hugo López-Gatell, explicó que a principios del 2019 se cambió la estrategia para la compra de medicamentos debido a que en el país había ciertas empresas que monopolizaron el mercado y que en algunos casos se presentaba corrupción. Esto es sumamente revelador, ya que existían presiones por parte de intermediarios de la industria farmacéutica. Compañías de distribución ejercían presiones hacia los médicos que recetan, las personas profesionales de la medicina, médicos que recetan directamente los medicamentos, por ejemplo, antirretrovirales para el VIH, explicó el funcionario. Aunado a las presiones de la industria, en el caso de los medicamentos para el cáncer, explicó que desde el año pasado se presentó un problema mundial de escasez de ciertos medicamentos como la vincristina, debido a que son 2 empresas, una de China y otra en India, las que fabrican los activos, pero la China sufrió problemas que afectaron su llegada a México. Finalmente, y de acuerdo con un estudio del colectivo #No al huachicol de medicinas, la mayor frecuencia de casos de no surtimiento de medicamentos se concentra en tratamientos para enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer, VIH y fallo renal. Y como decíamos, amigas y amigos, nada más y nada menos, si no va a estar orquestada esta estrategia de desabasto, de boicot o de huachicoleo de las medicinas, cuando los medicamentos que están reteniéndose, que están faltando, tienen que ver con fundamentalmente 3 de las causas principales
de muerte en nuestro país, que es diabetes, hipertensión y cáncer. Esto no puede ser casualidad, evidentemente se trata de una estrategia bien orquestada por los monopolios farmacéuticos. Y bueno, el diagnóstico de este colectivo No Algo Achicole en Medicinas señala que el 48.7% de los casos corresponde al ISSSTE, el 25.1% al IMSS, el 15.9% al Seguro Popular, ahora desaparecido, y el resto a otros sistemas de salud. El mayor número de reportes recibidos se presenta en Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Chihuahua. Finalmente, el informe, que abarca de mayo a septiembre del 2019, plantea que las principales causas del no surtimiento son fallas en la cadena de abasto, nuevas reglas en la compra de medicamentos e insumos para la salud, casos relacionados con cadenas de corrupción, lo cual representa sugerencias por el personal de las farmacias para la adquisición de los medicamentos por fuera, la realización de estudios por cuenta propia o sustituciones terapéuticas. Pues aquí lo tienen, amigas y amigos. El problema, por supuesto, puede tener muchas otras aristas, pero aquí hay tres que no se han tocado en los medios tradicionales de comunicación. Repito, el problema de salud del cáncer, que es un problema mundial, que en nuestro país representa una de las tres principales causas de muerte, que se puede prevenir, que se puede atender, diagnosticar oportunamente, que se puede atender y que se puede curar si se diagnostica oportunamente, y que esto no ha ocurrido en el sector salud durante décadas, repito, durante décadas, porque no hay instrumental médico, no hay infraestructura, no ha habido medicinas, no hay médicos suficientes, no hay especialistas suficientes. Y esto no nos lo dicen los medios tradicionales de comunicación. La otra arista tiene que ver precisamente con la falta de políticas públicas eficaces que hayan atendido y que hayan ido disminuyendo el problema de salud que es el cáncer en nuestro país. No se hizo, no se atendió y no se disminuyó. Además, se sigue incrementando la tasa de presencia de cáncer en población infantil y adolescente. Y el tercero tiene que ver con el monopolio, el negocio de las farmacéuticas en contubernio con las autoridades de gobiernos federales y estatales, federales anteriores y estatales, incluso actuales, que pueden estar jugando con la salud de la población a cambio de jugosas ganancias monetarias. Esos son los tres aspectos que hay que considerar y hay que voltear a ver. Por supuesto hay que ver a las familias, por supuesto hay que ver a los niños, por supuesto hay que atender oportunamente a la población que padece esta terrible enfermedad. Pero, por ejemplo, hoy los medios de comunicación traen repitiendo el caso de una familia, de un padre que se va a Suiza con su hija en avión porque dice que aquí no lo atendieron. Ese caso, por cierto, se aclaró con la propia médica que atendió a la niña del 20 de noviembre, se estabilizó y los padres decidieron llevarla al extranjero porque además tienen los recursos económicos y tienen la posibilidad, porque el padre de la niña tiene doble nacionalidad, es ciudadano mexicano pero también es ciudadano suizo y puede irse a atender allá a un sistema de salud de primer mundo, como no ha sido el de nuestro país durante décadas. Esto no es de ayer, del mes pasado o del año pasado. De décadas se abandonó sistemáticamente el sector salud para eventualmente privatizarlo y condicionar a las posibilidades de pago, a las posibilidades monetarias de las familias, la posibilidad de atender una enfermedad o incluso salvar la vida. Así que vayámonos pie juntillas cuando estemos expuestos a este tipo de información y veamos el problema en toda su realidad, en su justa dimensión. No más violencia contra las mujeres. Esta nota la recuperamos del periódico El Universal, publicada el día de hoy y firmada por la periodista Alejandra Canchola y el periodista Juan Arbizu. La nota se titula Senado avala protección urgente a mujeres violentadas. Avalan reformas para resguardarlas en un refugio temporal y atenderlas por tiempo indefinido, medidas incluso dentro de su hogar
deberán aplicarse inmediatamente a partir de la denuncia. Por eso también es importante incentivar la cultura de la denuncia. No se queden callados, no se queden calladas. Si sabes de una acción de esa naturaleza, si sabes de violencia, o por otro lado, si eres víctima de la violencia, no te calles, denuncia. Tu vida está en juego. El Pleno del Senado de la República avaló reformas a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia para garantizar medidas de protección inmediatas y gratuitas por tiempo indefinido a las mujeres que denuncien violencia física, sexual, psicológica y laboral. El dictamen enviado a diputados permitirá que mujeres y niñas de cualquier edad pidan a las autoridades judiciales medidas de auxilio, vigilancia y resguardo, incluso dentro de su casa o en su lugar de trabajo. Las reformas incluyen el traslado inmediato de la víctima a un refugio temporal, una orden de restricción al acusado y la atención médica inmediata, en la que se incluirá la aplicación de antirretrovirales en caso de ser necesario, anticoncepción de emergencia o la interrupción legal del embarazo en caso de violación. Este tema, por ejemplo, de los antirretrovirales es muy importante porque si hubo, por ejemplo, una agresión sexual y se presume o es potencialmente probable la infección por alguna enfermedad de transmisión sexual, como el caso del VIH, las primeras 24 horas son cruciales. Y dentro de esas primeras 24 horas se aplican retrovirales, es probable que si la persona que agredió sexualmente estaba infectada, es probable evitar el proceso infeccioso. Por otro lado, pues el tema de los embarazos no deseados y desde luego también la cuestión de temas anticonceptivos, ¿no? También se evitará que el agresor tenga cualquier tipo de contacto con la víctima directamente o a través de terceros. De acuerdo con el documento, cerca de 44% de las mujeres mexicanas han sido víctimas de violencia en su última relación sentimental. El dictamen también prevé que el Poder Judicial proporcione recursos económicos para garantizar la seguridad de la víctima. Igual da 120 días a este poder para presentar un plan de capacitación a todo el personal ministerial y judicial sobre el contenido de la reforma. Damos la bienvenida a Nayeli Castro, que se incorpora a la transmisión, nos comenta sobre todo un apoyo y seguimiento psicológico. Efectivamente, damos la bienvenida a Patricia Sáenz Guevara, saludos al doctor Manuel López Sáenz desde la hermana república de Cuernavaca, de Cuernavaches. Saludos, pues para quien no lo sepa, pues se trata además de mi querida madre, así que pues saludos, madre mía, gracias por acompañarnos, bienvenida a la transmisión. Pues bueno, decíamos, se busca que durante los primeros 6 días, posteriores a la implementación de las medidas de protección, la Fiscalía responsable del caso mantenga contacto directo con la mujer cada 24 horas. A partir del 7º día se establecerá un plan de seguimiento personalizado. Las modificaciones a la ley incluyen que las medidas de protección tendrán que dictarse de manera inmediata, a más tardar 8 horas después de la denuncia, y podrán tener una duración de hasta 60 días, prorrogables por 30 días más, previendo que la investigación preliminar no pueda pasar de ese lapso, o bien bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad ministerial o jurisdiccional por el tiempo que dure la investigación o el proceso penal, según corresponda en cada caso. También obliga a los servidores públicos a denunciar los actos de violencia contra una mujer o niña de los que pudieran darse cuenta durante el ejercicio de sus funciones. Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes, añade la reforma. El dictamen contempla 14 principios básicos a proteger con las nuevas disposiciones, entre ellos el de protección, confidencialidad, accesibilidad, de profundidad y el principio pro persona. Los agregados también obligarán a las autoridades a informar con un lenguaje claro, sencillo y empático a la mujer víctima de violencia sobre su derecho a solicitar las medidas de protección, y evitará cualquier información tendiente a inhibir o desincentivar la solicitud.
los congresistas, los senadores en la Cámara el día de hoy que legislaron estos ajustes a la reforma que propusieron esta reforma al Código Penal, denunciaron y condenaron el feminicidio. Durante la discusión del dictamen, los senadores destacaron el caso de esta joven mujer lamentablemente y dolorosamente asesinada, Ingrid Escamilla, una mujer joven que fue asesinada este fin de semana por su esposo en el lugar en el que ambos compartían la vida en la Ciudad de México y que ha indignado a la opinión pública. La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado, Marta Lucía Mitchell de Morena, presentó las reformas y destacó que hay muchas mujeres a las que el Estado mexicano les ha fallado en protegerlas, aún con órdenes de restricción. La senadora Indira Kempis de Movimiento Ciudadano mencionó que a las cifras hay que ponerles nombre y apellido y a los nombres hay que ponerles historias. Al recordar que la mayoría de los feminicidios se dan por parte de hombres cercanos al círculo afectivo de las mujeres. Así como Ingrid, hay muchas mujeres en este país que no solamente están muertas, sino que para sus familiares es una proeza y un martirio buscar justicia, dijo la senadora. El senador Emilio Álvarez y Casa, senador independiente, llamó a no eliminar el tipo penal clasificado como feminicidio luego de la propuesta que hizo el fiscal general de la República, claro, con la intención de aumentar las penas a los culpables. Este es un asunto que tiene que seguirse discutiendo y debatiendo. El feminismo nos ha enseñado que lo que no se menciona no existe, por eso la importancia de preservar el tipo del feminicidio, expresó. La senadora Citlali Hernández de Morena también criticó que algunos medios de comunicación publicaran fotografías explícitas del cuerpo de Ingrid Escamilla, pidió respetar la memoria y a la familia de las víctimas. En este caso, por supuesto, un llamado, amigas y amigos, recuerden que en este momento de la llamada sociedad de la información, pues nosotros también somos de alguna manera un medio de comunicación o potencialmente podemos serlo, así que no difundamos estas imágenes. Es verdaderamente brutal lo que pasó, irresponsables los funcionarios públicos que difundieron estas imágenes, que probablemente incluso hasta lucraron económicamente con las imágenes, vendiéndolas a medios de comunicación que pagaron por esas fotografías y que fueron difundidas por los medios, pero también por usuarios de redes sociales, no a el morbo, no a la difusión de imágenes que retratan una violencia brutal y que lejos de combatirla lo que hacen es reproducirla, normalizarla y en este caso revictimizar a las víctimas. Así que hashtag no más violencia contra las mujeres, no te quedes callado, no te quedes callada, denuncia el acto de violencia en contra de la mujer. El hashtag vacuna contra el coronavirus. ¿Y cuál es esa vacuna, amigas y amigos? Pues nada más y nada menos que la información. Aquí no vamos a mentir, la enfermedad existe. Ya dijimos que hay una tesis sobre que se trate de un virus de diseño, una guerra de carácter biológico entre las potencias mundiales, particularmente el caso de Estados Unidos y China, pero independientemente de eso, dimensionemos las cosas. Al día de hoy en el mundo se han reportado poco más de 165,000 casos de personas infectadas con el coronavirus. De ese número de personas que han sido infectados, solo el 80% son pacientes asintomáticos, es decir, que ni siquiera se van a dar cuenta que tienen la enfermedad y que van a desarrollar inmunidad y que van a salir adelante sin mayor atención médica. Y también un sector de ese 80% que tienen sintomatología leve y que también con los cuidados debidos de medicina general pueden salir adelante sin ningún problema. El 20% restante puede tener condiciones de sintomatología que requieran una atención médica y solo
el 3% pueden tener un grado de complicación que sea grave y que pueda requerir hospitalización. De manera que la tasa de mortalidad, amigas y amigos, en realidad de la enfermedad es muy baja. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es necesario alarmarse, que no podemos estar viviendo en esta psicosis en la que lamentablemente los medios tradicionales de comunicación nos están queriendo colocar, y ahí sí con una intención eminentemente de carácter político. El terror que se está tratando de sembrar en la gente pretende inmovilizarla, pretende invisibilizar los verdaderos problemas como el tema económico que está ocurriendo en este momento a nivel mundial, y por otro lado pues una población aterrorizada es fácilmente controlable, es fácilmente manipulable para las agendas de los intereses político-económicos pues más nefastos. Muy buenas noches, Edith Méndez, Gisela Pavela, Cindy Wok, que se incorporan a la transmisión. Bienvenidas, gracias por acompañarnos. Entonces, de tal suerte, amigas y amigos, que lo más importante, la vacuna contra esta y cualquier otra enfermedad es la información. La información científica, la información oficial, la información corroborada por especialistas, porque ahora resulta que todo mundo es infectólogo, que todo mundo es virólogo, que todo mundo es epidemiólogo. Y aquí sí hay que tener mucho cuidado con los charlatanes, con los reproductores del discurso de los medios tradicionales de comunicación. Hay que tener mucho cuidado también con la rumorología que está a todo lo que da en los espacios públicos y también en las redes sociales. No falta el que dice que tiene un conocido médico, que tiene un conocido que es especialista, y entonces empieza a circular información, audios, memes, videos con recomendaciones que no están apegadas o que no tienen información con fundamento científico. Entonces es muy importante no caer en la paranoia, no alarmarnos y sí, por el contrario, informarnos, tomar las debidas precauciones y a partir de ello continuar con nuestras actividades de acuerdo con las recomendaciones de las autoridades locales y federales. Esta nota no la vamos a recuperar de un portal periodístico, la vamos a recuperar del portal oficial de internet de la Secretaría de Salud. La nota está etiquetada con el hashtag vacuna contra el coronavirus, y la vacuna, amigas y amigos, ya es la información. Entonces les vamos a recomendar que visiten el portal de internet de la Secretaría de Salud, www.gov.mx, salud, documentos, nuevo coronavirus. Y en esta página vamos a encontrar información práctica, información muy útil sobre el tema de la contingencia sanitaria del coronavirus. En nuestro país al momento se han detectado 92 casos confirmados de coronavirus. Lo que hemos identificado, además hay para que se den cuenta de cómo manejan los medios tradicionales la información, somos el único país del mundo que no tiene, que tiene un paciente resucitado de coronavirus. Es decir, ayer los medios de desinformación, los medios tradicionales de comunicación dieron por muerto al empresario de apellido Curi, familiar del empresario Carlos Slim. Resulta ser que se apresuraron a dar la nota porque están interesadísimos en sembrar el terror, la alarma, la desinformación en la población con intereses claramente políticos. Y ahora pues han quedado en el ridículo porque resulta ser que el paciente no ha muerto, resulta ser que tuvieron que revivir
al paciente. Por supuesto, pues estamos al pendiente de cualquier persona que pueda eventualmente encontrarse en una situación grave de salud y no le deseamos mal a nadie, pero vean la calaña de los medios tradicionales de información. Somos el único país en el mundo que ha tenido un resucitado de coronavirus, y esto por culpa de los irresponsables de los medios tradicionales de comunicación. Pues bueno, decíamos que en esta página, amigas y amigos, vamos a encontrar información importante. Por ejemplo, podemos encontrar cursos a los que podemos acceder en plataforma. Hay dos cursos, uno que se titula Todos contra la epidemia del COVID-2019. El objetivo de este curso en plataforma gratuito es brindar elementos teóricos y prácticos que permitan comprender qué es la epidemia COVID-2019 y cómo limitar su propagación y contagio, haciendo un énfasis en los cuidados en las empresas y también en la industria. Y el otro curso que tenemos para acceder en la plataforma es el virus respiratorios emergentes, incluido el COVID-19, métodos de detección, prevención, respuesta y control. El objetivo de este curso en plataforma es comprender los principios fundamentales de los virus respiratorios emergentes y cómo responder efectivamente ante un brote. Pues entonces ese es el primer contenido que podemos visitar en la página de la Secretaría de Salud. También hay una sección para niñas y niños, amigas y amigos, y esto con la intención de brindar información de fácil acceso a este sector de la población que probablemente también por la falta de información en los medios tradicionales y por un mal manejo en las escuelas y las propias familias puedan estar espantados nuestros pequeños. Hay videos, por ejemplo, el video de Sésamo sobre cómo lavarnos las manos, el video de lavado de manos antes de comer, el lavado de manos después de ir al baño, el video La salud está en tus manos, que empieza a dar pauta para que los niños, las niñas empiecen a ser responsables del cuidado de su salud frente a esta contingencia y cualquier otra situación que ponga en riesgo su salud. Y bueno, estos materiales están a disposición de todos, de maestros y padres de familia, para acercarlos a sus alumnos, a sus alumnas, a sus hijas, a sus hijos. También hay una sección de recomendaciones generales para la población, de recomendaciones para personal de salud, preguntas frecuentes, sitios de interés, un portal de mitos y realidades para aclarar dudas frecuentes, materiales de consulta, experiencias y también artículos científicos. Vamos a comentar, por ejemplo, el tema de los mitos y realidades. Por ejemplo, mito: con agua salina y enjuague bucal puedo prevenir. Enjuagarse en la nariz con solución salina y hacer gárgaras con enjuague bucal pueden prevenir el contagio del nuevo coronavirus. La realidad: no. No hay evidencia de que estas prácticas protejan a las personas de contraer el coronavirus. Mito: ¿el ajo proviene el contagio? Pues no, el ajo es un alimento saludable, pero tampoco previene esta situación. Uso de antibióticos, tampoco, porque recuerden que los virus no pueden ser combatidos con antibióticos. Los antibióticos solo combaten organismos bacteriológicos. Otro mito: los perros y gatos pueden transmitir el nuevo coronavirus. Se dice no. Actualmente no hay evidencia de que los animales como perros o gatos puedan infectarse con el nuevo coronavirus, aunque siempre es una buena idea lavarse las manos con agua y jabón después del contacto con las mascotas. Algunos otros mitos que aparecen por aquí, vamos a ver, por ejemplo, de las preguntas frecuentes para aclarar algunas dudas sobre las recomendaciones generales a la población. ¿Qué es lo que nos dice la Secretaría de Salud en este sentido? ¿Qué podemos hacer para protegernos? Aunado a las acciones que el sector salud realiza en materia de políticas públicas, acciones gubernamentales y operativas para los sistemas de salud públicos, la población juega un papel importante.
De ahí la importancia de que todas las personas conviertan en hábito las medidas que comprenden sencillos procedimientos de higiene. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizando solución a base de alcohol en gel al 70%. Al toser o estornudar, utilizar el estornudo de etiqueta, que es con el antebrazo, o con un pañuelo desechable que de inmediato debemos de colocar en una bolsa de plástico y ponerlo en el cesto de la basura, o depositar el pañuelo desechable en el excusado, en el WC, y hacer la descarga. No escupir, si es necesario hacerlo, pues igualmente utilizar un pañuelo desechable. No tocarse la cara con las manos sucias, sobre todo nariz, ojos y boca. Oficinas y sitios cerrados, hay que transportes, centros de reunión, hay que desinfectar, limpiar las superficies y ventilar constantemente. Quedarse en casa cuando se tienen enfermedades respiratorias y acudir al médico. Solo acudir al médico si se presentan síntomas tales como fiebre mayor a los 38 grados, dolor de cabeza intenso, dolor de garganta intenso, escurrimiento nasal. Evitar en lo posible el contacto con personas que tengan enfermedades respiratorias. Como ven ustedes, amigas y amigos, estas y otras recomendaciones son muy prácticas, son hábitos de higiene comunes que pueden ayudarnos a prevenir el contagio, a prevenir la propagación de la enfermedad. No olvidemos que la declaratoria de pandemia de la enfermedad por parte de la Organización Mundial de la Salud no significa o no tiene que ver con el grado de mortalidad o la tasa de mortalidad de la enfermedad. La declaración de pandemia tiene que ver con el grado de expansión de la enfermedad en los distintos países, es decir, la propagación de la enfermedad a nivel mundial. Eso implica la declaratoria de pandemia. Hemos aprendido, lamentablemente, a vivir con declaratorias de pandemia o con pandemias en los diferentes momentos de la historia de la humanidad. Por ejemplo, hay una pandemia de VIH. El virus del síndrome de inmunodeficiencia adquirida está expandido en todo el globo terráqueo. Eso significa la pandemia, no significa que todas las personas se puedan infectar. Por supuesto, si tienen prácticas de riesgo se pueden infectar, pero el significado de la pandemia es que existe el virus o la enfermedad o personas que padecen la enfermedad en distintas latitudes del planeta. Hay otras pandemias que no son infectocontagiosas, pero que igualmente son graves, por ejemplo el tema de la obesidad o el tema de los enfermos de cáncer. Es un problema mundial de salud. Eso significa la declaratoria de pandemia. Tiene que ver con la expansión de la enfermedad. De manera que las medidas que se están tomando en México y a nivel mundial tienen que ver con aminorar la tasa de infección, reducir la tasa de infección para evitar que haya un contagio masivo de este padecimiento y con ello pues evitar también la saturación de los sistemas de salud. De manera que si guardamos las medidas de higiene que se están recomendando básicas, de manera que si nos sentimos mal y nos resguardamos en casa, y si tenemos ya una sintomatología que nos genere un malestar mayor, pues acudamos al médico para ser diagnosticados, pues no tenemos por qué preocuparnos de manera alarmante. ¿Quiénes se deben de cuidar fundamentalmente? Las personas que tienen un sistema inmunológico deprimido por alguna enfermedad crónica o por estar padeciendo alguna enfermedad en este momento que debilite su sistema inmunológico. Y desde luego también el caso de los adultos mayores. Esta es otra población que lamentablemente puede ser más vulnerable a esta enfermedad. Así que pues hay que tener cuidado con nuestros adultos mayores. Si tenemos alguna sintomatología de enfermedad respiratoria, pues evitemos irlos a visitar, evitemos el contacto directo, o si vamos a verlos, evitemos tener este contacto físico directo para evitar la transmisión. En el caso de los niños, pues no hay mayor problema. Desde luego hay que tener las medidas adecuadas. En los adultos jóvenes
siempre y cuando tengan su sistema inmunológico sano, pues tampoco debe haber mayor problema, simple y sencillamente evitar la exposición a personas que presenten un cuadro. Si hemos viajado, si se ha viajado al extranjero, a los países que tienen la crisis sanitaria en este momento, bueno, pues también hay que estar al pendiente. El virus se incuba durante 14 días hasta empezar a presentar la sintomatología en el caso de los pacientes que así ocurra. Y bueno, muy importante seguir las instrucciones de las autoridades del sector público, muy importante seguir la información corroborada, la información oficial, la información científica, nada de rumores, nada de propagar a pseudoexpertos que lo único que van a generar es psicosis, terror. Muy importante, amigas y amigos, que no se caiga, por ejemplo, en las compras de pánico, porque las compras de pánico lo que van a generar es que los comerciantes aprovechen para subir los precios, empieza la especulación con los artículos de consumo básico y eso va a generar inflación. Entonces tenemos que estar también, ser muy estratégicos en nuestro consumo y no olvidemos que hay personas que viven al día por la venta de algunos artículos, de algunos insumos. Ellos en realidad pueden ser los más afectados. La contingencia sanitaria puede tener afectación incluso mayor en la economía popular, en los estratos socioeconómicos más vulnerables, no necesariamente por el efecto propio de que la enfermedad pueda tener en la salud de las personas. Entonces no nos olvidemos de eso, porque hay un sector importante de la población que vive de la economía informal, de la economía popular, y vaya que ellos sí pueden padecer problemas de carácter económico frente a esta contingencia o esta declaratoria de contingencia sanitaria. En el caso de las escuelas públicas del país se ha declarado que va a haber suspensión 2 semanas antes del periodo de vacaciones que estaba programado. Estas 2 semanas implican trabajo de actividades en línea y después pues el periodo de vacaciones regular. Por supuesto, pues es importante que en este momento hagamos un esfuerzo por no estar expuesto a las conglomeraciones, a los espacios públicos donde hay grandes cantidades de personas, porque pues el objetivo de este receso adelantado o de esta cuarentena declarada por las autoridades, pues es que tratemos de no estar en los lugares públicos donde hay muchas personas, porque acuérdense que lo importante o la meta en este momento es evitar la propagación, evitar que se incremente la tasa de transmisión de la enfermedad. Pues bueno, amigas y amigos, ya les dejamos aquí la recomendación. El portal de la Secretaría de Salud. Con estos contenidos van a encontrar mucha información que dan respuesta a dudas cotidianas y también a dudas más específicas. Ahí está la información, pueden acudir y también preséntenla a sus niñas y a sus niños. Pues, pandemia liquida el neoliberalismo, perdón, amigas y amigos, y esta nota la recuperamos del portal de noticias españolpublico.es. Esta nota estuvo publicada a finales de marzo, pero vale la pena recuperarla y comentarla con ustedes. La nota se titula "La pandemia acelera el cambio de época y el fin de la era de globalización neoliberal". Esta nota está firmada por el periodista Carlos Enrique Bayo del Medio y está publicada en la ciudad de Barcelona, España, el día 26 de marzo del presente año. Dice así: el rescate masivo de empresas, la estatalización de la economía para hacer frente a los gastos y pérdidas causados por el coronavirus y el cierre de mercados y de fronteras en la mayor parte de países anticipan el fin de la forma de globalización recetada por el dogma neoliberal que dejó a los individuos y a sociedades enteras incapaces de controlar gran parte de su propio destino, según lo describe Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía en 2001.
La nota dice así: durante los últimos 40 años, las élites de países ricos y pobres prometieron que las políticas neoliberales conducirían a un crecimiento acelerado y que los beneficios se filtrarían hacia abajo, de arriba para abajo, para que todos pudieran prosperar. Así empieza el esclarecedor artículo de Joseph Stiglitz, publicado el pasado 26 de noviembre en Social Europe, titulado El fin del neoliberalismo y el renacimiento de la historia. Al final de la Guerra Fría, el politólogo Francis Fukuyama escribió el celebrado ensayo El fin de la historia. El colapso del comunismo, aducía, levantaría el último obstáculo que separaba al mundo entero de su destino de democracia liberal y de economías de mercados. Muchos estuvieron de acuerdo. Hoy, cuando afrontamos la retirada del orden global liberal, basado en normas como gobernantes autocráticos y demagogos dirigiendo países que contienen a bastante más de la mitad de la población mundial, la idea de Fukuyama parece pintoresca e ingenua, pero reforzó la doctrina económica neoliberal que ha prevalecido durante los últimos 40 años a nivel mundial. Joseph Stiglitz señala: el neoliberalismo ha estado socavando la democracia del mundo durante los últimos 40 años. La credibilidad de la fe del neoliberalismo en los mercados sin restricciones como vía segura hacia la prosperidad común está actualmente en cuidados intensivos, y así debe de ser. El declive simultáneo de confianza en esta doctrina y en la democracia no es una coincidencia ni una mera correlación. El neoliberalismo ha estado socavando la democracia del mundo en los últimos 40 años, continúa la nota. Todo indica que con el coronavirus se está precipitando el principio del fin de esta larga era en la que la forma de globalización recetada por el dogma neoliberal dejó a los individuos y a sociedades enteras incapaces de controlar gran parte de su propio destino. El augurio de Stiglitz estaba ya entonces más que fundamentado, sobre todo ante el proteccionismo a ultranza que imprime el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la gran potencia económica mundial. Pero tras el estallido de la pandemia del COVID-19 se refuerzan las señales de que esa globalización neoliberal toca su fin en un nuevo mundo de ciudadanos confinados, fronteras cerradas e insolidaridad comercial. La ausencia de virtudes solidarias de esa doctrina neoliberal quedó evidenciada hace solo unos días, cuando los gobiernos de Alemania y de Francia prohibieron la exportación de mascarillas y de otros elementos básicos de protección sanitaria a Italia, en el momento en que ese país estaba desbordado por cientos de muertes y miles de contagiados diarios por el coronavirus. La respuesta inicial de la Unión Europea fue a todas luces tardía e insuficiente, pero incluso ahora, cuando la mortífera amenaza se ha extendido sin remedio a todos los países miembros, se ve constreñida y entorpecida por el corsé de esa doctrina neoliberal que impuso a todos los gobiernos para cumplir el dogma del déficit mínimo. Y es que, amigas y amigos, justo esto es lo que comentábamos al inicio de la emisión. La restricción en materia de salud, los recortes en materia de educación, de gasto social, de infraestructura, en suma de servicios públicos para la población de los países a nivel mundial, como una de las características principales de esta doctrina político-económica, hoy está dando cuenta. No solo ha dejado la mayor cantidad de pobres, millones de pobres a nivel mundial, y el reparto de la riqueza en unas cuantas manos, sino que frente a la pandemia está dando cuenta de que no hay suficiente infraestructura hospitalaria, no hay suficientes profesionales de la salud ni insumos. El gasto de los países a nivel mundial no es el necesario considerando la proporción del crecimiento poblacional, y por eso un virus como el coronavirus, valga la redundancia, una enfermedad cuya tasa de mortalidad no es superior a la de otras enfermedades, por ejemplo, como del VIH-Sida, como el cólera, entre otras enfermedades que han aquejado la salud de la población a nivel mundial.
no es tan poderosa en términos de esa tasa de mortalidad, sí en esa tasa de contagio, lo que a la postre genera un alto flujo de pacientes a las instituciones públicas y privadas de salud, y esto se hace evidente. El sistema de salud a nivel mundial es insuficiente dadas las condiciones del crecimiento poblacional, y ahora nos lo está escupiendo en la cara una enfermedad como el coronavirus, pero además esta enfermedad está llevando a terapia intensiva a sus últimas momentos de existencia a la doctrina política económica llamada neoliberalismo, y así lo han anunciado propios extraños sujetos de la academia, de la ciencia política, de la ciencia económica, por supuesto, del quehacer político a nivel mundial. En nuestro país esto se ha denunciado constantemente, y hay sectores que se resisten de manera virulenta a asumir esta situación, a reconocer su responsabilidad, a reconocer su fracaso, y en cambio un día sí y otro también están golpeando mediática y políticamente al gobierno en turno para tratar de hacer ver que lo que en realidad está ocurriendo en el país no es consecuencia de esa política errónea en México y a nivel mundial, sino de supuestas malas decisiones del actual gobierno, el cual ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud, ha sido reconocido por la ONU, ha sido reconocido por la CEPAL, por las medidas atinadas, oportunas y de carácter humanitario dictadas con reloj en mano para atender precisamente esta pandemia, que no se generó aquí, que se detonó en otro contexto del planeta, y que hoy estamos viviendo una de las fases más críticas. Pero lo dicho, amigas y amigos, el neoliberalismo está en terapia intensiva, está viviendo sus últimos días, y la crisis que estamos viviendo social, política, económica, sanitaria, humanitaria por esta pandemia así lo ilustra y así lo deja ver. Y remata la nota muy interesante que estamos comentando aquí con ustedes. La pandemia acelera el cambio hacia un nuevo orden global. Estamos frente a la posibilidad de un nuevo orden global, amigas y amigos. Sí, creo que la pandemia está acelerando de una forma tremenda el cambio de época, responde Urtasun, uno de los eurolegisladores y economista de precisamente aquella región del mundo, de aquella Unión Europea. Solo hay que ver a los chinos llevando la voz cantante a nivel mundial, a los estadounidenses totalmente fuera de combate y en retirada, a los europeos prácticamente incapaces de dar una respuesta. Sin duda, los cambios que veíamos venir se han acelerado muchísimo, y entramos en un orden global completamente nuevo que ya estaba en construcción con el auge de China, la elección de Trump, que creo que va a salir lamentablemente reelegido, y con el coronavirus esos cambios han tomado una aceleración brutal. Vamos a salir de esta pandemia con una economía superestatalizada, porque el Banco Central Europeo va a terminar comprando aún más bonos públicos y privados de los que ya tenía, y además vamos hacia un rescate masivo de empresas. Muchas terminarán en manos del Estado, porque una cosa es dar cobertura a los créditos que de la banca para que no que dé la banca para que no quiebren, y otra es que ya se está hablando de que, pero por ejemplo, empresas como Alitalia y Air France pueden terminar nacionalizadas, porque será la única manera de mantenerlas a flote. Y aquí también otro elemento muy interesante, amigas y amigos, mientras en la Unión Europea, en los países europeos, se está hablando sí de un rescate, de adquisición de deuda para rescatar a las grandes empresas, pero de un proceso de nacionalización de estas empresas. Los parásitos privilegiados históricamente por el neoliberalismo, esa clase empresarial rapaz, aquí quieren que se les rescate, que se les paguen sus deudas, que se paguen sus obligaciones con respecto a sus empleados, que se les exente de pagar impuestos, pero por supuesto que en ningún momento hablan de la nacionalización de esas empresas, de esos bienes, a favor de un Estado mexicano al que se le está exigiendo que contrate deuda y que lo rescate. Fíjense qué interesante. Alemania
Francia, Italia están hablando de nacionalizar las grandes empresas de aquellos países. Sí se les va a rescatar, pero en favor del bien colectivo, del interés colectivo, del Estado. El Estado recupera el control de esas empresas. Pues acá sería interesante traer al escenario público este debate. ¿Quieren que se les rescate con dinero público o quieren que se les rescate adquiriendo deuda para que la paguemos tú y yo, todos los ciudadanos de este país? Ah, bueno, pues entonces esas empresas tienen que nacionalizarse. Tienen que pasar a manos del Estado mexicano para beneficio de toda la población, no solo de unos cuantos. Si las vamos a pagar, pues que se vuelvan empresas del Estado mexicano, como lo están haciendo los europeos. No invocan a los europeos cuando hablan de políticas y estrategias de rescate de avanzada. Bueno, pues ahí está una, la nacionalización de las grandes empresas. Pues continuamos y cerramos con esta interesante nota, amigas y amigos. Y esto es así porque, como constata el Premio Nobel de Economía Stiglitz, con la globalización neoliberal, los efectos de la liberalización de los mercados de capitales fueron especialmente odiosos. Si un candidato presidencial iba en cabeza en una nación emergente y perdía el favor o el palomeo de Wall Street, los bancos retiraban el dinero de ese país. ¿Les suena, amigas y amigos? Los votantes tenían entonces una elección difícil: rendirse a Wall Street o hacer frente a una grave crisis financiera. Era así como era como si Wall Street tuviera más poder político que los ciudadanos de cualquier país. Incluso en los países ricos, a los ciudadanos corrientes se les decía: no puedes poner en práctica la política que quieras, sea una protección social adecuada, salarios dignos, fiscalidad equitativa, un sistema financiero bien regulado, porque el país perderá competitividad, el empleo desaparecerá y sufrirás. Prosigue Stiglitz en su síntesis de El fracaso neoliberal. Las élites prometían que los bajos salarios y los recortes darían prosperidad a todos. 40 años después del neoliberalismo en el mundo, los números prueban que solo han sido enriquecidos algunos cuantos, los mismos privilegiados de siempre. Las élites proclamaban que sus empresas estaban basadas en modelos económicos, científicos y en investigación empírica. Pues bien, después de 40 años ya tenemos los números, el crecimiento se ha frenado y los frutos del crecimiento cayeron abrumadoramente en unas cuantas bolsas. Los ciudadanos tienen razón de sentirse enfadados, asevera el Premio Nobel de Economía y director del Instituto Brooks para la Pobreza Mundial de la Universidad de Manchester. Y frente a esta terrible pandemia, las consecuencias de estos 40 años de estafa económica mundial llamada neoliberalismo son devastadoras. Hace solo una semana, el exministro de Finanzas de Grecia, Yanis Varoufakis, actualmente profesor de teoría económica de la Universidad de Texas en Austin, avisaba: Europa no está preparada para la recesión por el COVID-19. Y dice el remate de la nota: cualquier ministro de finanzas que se oponga a la línea de Berlín para beneficiar a los europeos se las verá muy negras. Esto en franca alusión al liderazgo de Alemania en el contexto de la Unión Europea, que está pugnando por nacionalizar las grandes empresas, que está pugnando por no emitir bonos de deuda. Se resiste. Alemania, una de las economías más poderosas a nivel mundial, se resiste a adquirir deuda, como claman aquí los irresponsables periodistas, chayoteros, analistas, politólogos y desde luego el Consejo Coordinador Empresarial, el Consejo de Hombres Mexicanos de Negocios. Claman por deudas, pues en otras latitudes les dicen no. Es insostenible la posibilidad de pagar deudas, es insostenible seguir pagando intereses, y si adquirimos deuda será para rescatar a las empresas, pero para después, a las grandes empresas, pero para después nacionalizarlas en beneficio de la mayoría de la población. Basta ya de la rapiña, basta ya de la delincuencia de cuello blanco y basta ya de vivir al amparo
del sufrimiento de la mayoría, de la riqueza que produce la mayoría, y cuando se ven en la necesidad de despedir gente no se tocan el corazón, y por el contrario, cuando se ven en la situación de crisis, de quiebra, entonces sí quieren que los rescate el Estado y que la deuda la paguemos la mayoría, mientras las ganancias las disfrutan unos cuantos. Así, amigas y amigos, el análisis de la nota, el análisis citando a Joseph Stiglitz por parte del periodista del medio público.es, Carlos Enrique Bayo. El asunto es que el neoliberalismo desnuda la insuficiencia en materia de instituciones de bienestar social, de gasto público para el bienestar social, porque esa fue la política neoliberal, los recortes en gasto social, y por otro lado desnuda también que el modelo fracasó porque solo generó una clase privilegiada a nivel mundial y una gran cantidad de pobres, millones de seres humanos en la pobreza como resultado de esa política absolutamente fracasada llamada neoliberalismo, y que hoy, frente a la pandemia, hashtag está en terapia intensiva. Pues así la nota, amigas y amigos, la nota publicada en este medio español público.es. El hashtag periodicazo en el hocico a la oposición moralmente derrotada, y es que una vez más se dio a conocer que la Organización Mundial de la Salud felicita, reconoce y da cuenta de las medidas tomadas por el gobierno federal, por las autoridades sanitarias y por la participación de la sociedad mexicana en materia de combate, de atención estratégica y con reloj en mano de la pandemia por el COVID-19. Y es que se anunció en los días recientes la invitación al subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, por parte de la OMS, para que vaya a formar parte del exclusivo comité de científicos, de especialistas que estarán llevando a cabo la estrategia de atención a el combate a la pandemia, pero desde la perspectiva internacional. Así que tenemos especialista de México para el mundo. Buenas noches, Mafer. Buenas noches, Lorena Torrijo, que se incorpora a la transmisión. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Y esto le ha caído a la oposición moralmente derrotada verdaderamente terrible. Están que rabian, que babean, están que no dan crédito, porque una vez más sus mentiras, sus fake news se han ido por la borda y están verdaderamente virulentos y desatados en los medios masivos de comunicación y en las redes sociales. Dice así la nota que recuperamos de la revista Forbes. Y la tarde de este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que hace 2 días recibió la notificación de la OMS en la que postula al doctor Hugo López-Gatell para participar como miembro del comité de especialistas de este organismo internacional especializado en salud para atender la pandemia por el COVID-19. En ese escenario también todo indica que la curva de contagio va en descenso, en particular en el Valle de México y otras entidades afectadas con el mayor número de casos de coronavirus. A su vez, el mandatario federal señaló que están pendientes los expertos de lo que va a realizar para salir de la emergencia sanitaria. Así que por un lado se invita al especialista mexicano y por otro lado hoy nuevamente la Organización Mundial de la Salud, y esta nota la recuperamos del periódico La Jornada, firmada por la periodista Angélica Enciso, felicita la OMS a México por estrategia contra el COVID-19. La nota dice así, amigas y amigos: la Organización Mundial de la Salud felicitó una vez más, como en enero, febrero, marzo y abril pasados, felicitó a México por las medidas que ha aplicado para hacer frente al COVID-19. Le recordó que desde el 1 de mayo se mencionó que es fundamental también intensificar la vigilancia del virus. El mundo entero no podrá vencer al virus hasta que todos los Estados miembros sean capaces de detectar los casos sospechosos y realizar las pruebas, así como de localizar y aislar a los contactos de los enfermos de COVID-19, confirma la nota.
Esto fue en respuesta a una nota verbal que la Misión Permanente de las Naciones Unidas de México presentó el 8 de mayo a la OMS sobre temas relacionados con la vigilancia del COVID-19 y las pruebas de diagnóstico de la enfermedad. En la respuesta emitida este día por la OMS se felicitó al gobierno mexicano por las medidas sociales y de salud pública establecidas, como las restricciones a la circulación y la detención temporal de la actividad de empresas para limitar la propagación del COVID-19. También por el plan de ayuda económica puesto en marcha por el gobierno federal, que demuestra su visión a largo plazo. Otra vez, hashtag periodicazo en el hocico a la oposición moralmente derrotada. Se congratuló de la decisión de mantener muchas de las medidas en vigor hasta que mejore la situación epidemiológica y llamó la atención sobre las orientaciones relativas al ajuste de las medidas sanitarias, en las que se incluyen especificaciones sobre cuestiones que van desde la apertura de escuelas y lugares de trabajo hasta la posibilidad de permitir reuniones multitudinarias y de rastreo de los contactos. Citó lo que se dijo el 1 de mayo y bueno, se refiere a México a las orientaciones sobre las estrategias de vigilancia de la infección humana por el virus. Además, indica la OMS que ha publicado recomendaciones detalladas sobre las estrategias relativas a las pruebas de detección en laboratorio de esta enfermedad en función de 4 situaciones distintas de transmisión sin casos, con casos esporádicos, con grupos de casos y con transmisión en la comunidad. La situación actual, culmina la nota, es inédita y el mundo debe ser flexible y dirigir estratégicamente sus medidas de salud pública, incluida la vigilancia, indicó. Por supuesto, hoy el periódico Reforma sacó en primera plana que México lidera el número de casos y de muertes por coronavirus en Latinoamérica. Lo que no dijo este periódico absoluto pasquín es que México, lamentablemente por una mala política en materia de salud y cuidado de la alimentación desde hace varias décadas, es tristemente primer lugar en obesidad. De las primeras causas de muerte en el país son por hipertensión, por diabetes, y justo estas 3 causas son las que ponen a la población mexicana en mayor situación de riesgo, además del caso de las personas en edad avanzada, para desarrollar la fase más grave de la enfermedad. Sin embargo, también hay que decirlo, al momento de los casos acumulados en el país, se han rehabilitado a cerca de 50,000, poco más de 50,000 personas. Es decir, si restamos el número de casos activos, que son 14,000, y el número de muertos, que asciende a 7,000, prácticamente tenemos que de los casos detectados desde que inició la pandemia hasta la fecha, se han recuperado, se han curado de la enfermedad más de 50,000 personas. Así que hasta con esos datos podemos identificar, por un lado, que el tema de la salud y el autocuidado, que es responsabilidad de cada uno de nosotros, y de las políticas públicas que permitieron la venta de comida chatarra al por mayor, incluyendo en las escuelas en los sexenios anteriores, son las verdaderas responsables de las muertes que están ocurriendo por esta enfermedad, porque precisamente nuestra población está teniendo estas causas de riesgo que elevan la tasa de mortalidad por el padecimiento de la enfermedad, o por lo menos el desarrollo de su fase más grave. Así que ahí lo tienen, amigas y amigos, hashtag periodicazo en el hocico a la oposición moralmente derrotada. Una fake news más que se les cae, que se les derrumba, y ya no tienen más que decir, no tienen propuesta, lo único que tienen son mentiras que un día sí y otro también lanzan al aire, pero también les vuelven a caer en la cara, como aquellos que escupen para arriba y que tarde o temprano se ensucian con sus propias inmundicias. Hashtag Calderón Gate lo recuperamos del portal de noticias La Deutsche Welle, este portal de noticias alemán que se dedica a brindar espacios al periodismo alternativo, al periodismo crítico, no solo en el caso de Alemania, sino a nivel mundial. Hay una sección
para Latinoamérica, y de esta sección de Latinoamérica recuperamos este artículo firmado precisamente por la periodista mexicana Anabel Hernández de Contracorriente, titulado La Barbie, el narco que era doble agente, trabajaba con la DEA y también con la Federación, este grupo de narcotraficantes protegido precisamente por el presidente Vicente Fox y posteriormente también por el presidente Felipe Calderón Hinojosa. Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, fue testigo directo de la corrupción del exsecretario de Estado mexicano Genaro García Luna, dice la nota, acusado de narcotráfico en Nueva York, y hoy es testigo clave en el procedimiento que se le sigue a este exfuncionario mexicano García Luna. Edgar Valdés Villarreal, a quien le apodan la Barbie por su tez blanca y su apariencia, es conocido en México por haber sido un narcotraficante sanguinario, cruel y temerario, protagonista de la sangrienta guerra contra los cárteles de la droga en nuestro país. Lo que no era público y ahora es confirmado en este artículo por documentos oficiales a los que tuvo acceso precisamente Anabel Hernández, es que fue informante de la DEA y ayudó a capturar diversos narcotraficantes, entre ellos su ex jefe y amigo Arturo Beltrán Leiva. Entre más se adentra la periodista a las entrañas del narcotráfico en México, cuyas acciones criminales tienen un impacto global, más se comprende cómo el tráfico de drogas a nivel mundial está conectado con diferentes partes del gobierno, no solo en México, sino en Estados Unidos y en todos los países, o en buena parte de los países en el globo terráqueo. Y como muchos meten mano, en esa masa del crimen organizado, con consecuencias absolutamente desastrosas para las instituciones, para los gobiernos y por supuesto para las sociedades de los países involucrados. Tengo, dice Anabel Hernández, entre mis manos un documento explosivo, inquietante, una pieza importante del enorme rompecabezas de este negocio criminal que tiene como característica principal la corrupción y la violencia y la capacidad de desfigurar todo lo que toca. En el documento, que proviene de una Corte Federal de los Estados Unidos, se revela por primera vez de fuentes oficiales el verdadero rol jugado por la Barbie, su papel de doble agente, informante de la DEA e integrante de una de las organizaciones del narcotráfico más importantes, quedando atrapado en el juego de traiciones del que él mismo formaba parte. Este personaje, particularmente de los años 2003 a 2008, Valdés Villarreal fue el brazo armado de la guerra contra los Zetas y el Cártel del Golfo. Fueron la Barbie y la Federación quienes trajeron a México a feroces miembros de la Mara Salvatrucha, la gang proveniente de El Salvador. No olvidemos que la Federación era este grupo de asociaciones criminales de narcotraficantes, encabezado principalmente por Joaquín El Chapo Guzmán del Cártel de Sinaloa, junto con otros grupos delincuenciales que se asociaron y que fueron protegidos por los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, simulando una guerra contra el narcotráfico, combatiendo a los enemigos precisamente de estos cárteles y dándoles manga ancha para que hicieran con el país un auténtico cementerio, además de uno de los territorios a nivel mundial más importantes para las organizaciones criminales, en este caso del narcotráfico. Los contrataron a los Mara Salvatrucha y entrenaron para ser aún más mortíferos. Así comenzaron a verse en México desde el año 2003 dantescas escenas de terror con cuerpos decapitados y desmembrados colgados en plazas públicas por doquier. La Barbie, informante de la DEA, en 2004 hizo contacto con el Departamento de Justicia de Texas para que se eliminaran los cargos en su contra. El gobierno estadounidense le pidió ayuda en la captura de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, de Arturo Beltrán Leiva. Habrá sido por lealtad, dice la periodista, o porque los necesitaba para hacer más dinero, que Edgar no aceptó en ese momento, pero después cambió de opinión, seguramente por la ruptura de este grupo llamado la Federación, cuando comenzó la guerra del Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva. La Barbie hizo contacto a través de una tercera persona
y fue en 2008, 2009 y 2010 informante de la DEA, un informante muy valioso porque entre otras cosas, la Barbie fue testigo directo de la protección que el gobierno mexicano en los sexenios de Vicente Fox y de Felipe Calderón dieron a este grupo delincuencial llamado la Federación. Conocía a fondo la corrupción oficial de los oficiales mexicanos, como Genaro García Luna, quien fue titular de la Agencia Federal de Investigaciones con Fox y luego secretario de Seguridad Pública Federal con Felipe Calderón Hinojosa. Pero después, finalmente, entre los oficiales corruptos con los que trabajaba estaban Luis Cárdenas Palomino, Facundo Rosas, Armando Espinosa de Benito, Eduardo Ramón Pequeño, Edgar Eusebio Millán, Francisco Javier Garza Palacios y Gerardo Garay Cadena. No deja de ser irónico, en ese juego de máscaras, García Luna y los suyos pensaban que estaban sentados haciendo negocios con los narcos. Solo que en el caso de la Barbie también estaban sentados con un informante de la DEA, así que los estaban espiando mientras ellos jugaban a las guerritas y mientras el país se bañaba en sangre y el presidente de la República, junto con su secretario de Seguridad Pública y los narcotraficantes, se reían de todos nosotros, de todos los mexicanos, amigas y amigos, dilapidando el presupuesto público en armamento, en cursos, en dispendio absoluto de los departamentos de seguridad, mientras ellos estaban simulando y ganando dinero a manos llenas con su contubernio, precisamente con estas organizaciones delincuenciales. Fíjense ustedes nada más de qué tamaño la corrupción. Entre todos los oficiales corruptos había uno en particular, dice Anabel Hernández, Armando Espinosa de Benito, sumamente cercano a García Luna y muy corrupto. Este hombre era el responsable del intercambio de información entre la DEA y el gobierno mexicano, así que la información que le daban los americanos, él y su jefe la vendían a los narcos, no conforme con los sobornos, con los moches, con el dinero que les daban las organizaciones delincuenciales y el dinero que obtenían al amparo de los cargos públicos que desempeñaban, también eran traficantes de información aquí y allá, le vendían información a los narcos, le vendían información a la DEA. Era un verdadero desgarriate y no vimos a ninguno de los medios periodísticos de televisión, prensa, radio en el país diciendo una sola cosa de esto, que era un secreto a voces, y que periodistas valientes como el caso de Anabel Hernández documentaron desde aquel entonces, lo cual le valió amenazas desde el más alto nivel del poder presidencial, del gobierno federal, al punto de tener que abandonar el país para salvaguardar su integridad, su vida y la vida de su familia. De ese tamaño, amigas y amigos, la Fiscalía de Nueva York debe allegarse, dice la periodista, del testimonio de la Barbie, si es que aún no lo hace, pero es importante también hacer una reflexión para no jugar a la ingenuidad. Si la Barbie era informante del gobierno americano y les informó de 2008 a 2010 de la corrupción de García Luna y su gente, ¿por qué no hicieron algo para detener su corrupción? Muy probablemente porque esto ponía al gobierno mexicano en situación de vulnerabilidad y en la posibilidad de ser chantaje a los intereses del gobierno norteamericano. Pero por otro lado, y en medio de toda esta verdadero desgarriate que fue la aplicación de la justicia en nuestro país y el gobierno de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón, sin dejar de lado lo que pasó posteriormente con el priista Enrique Peña Nieto y el cártel Jalisco Nueva Generación, este desorden, este desgarriate, esta verdadera burla con sangre, burla sangrienta a todos los mexicanos, porque implicó un derramamiento profundo de sangre, fue precisamente al amparo de este contubernio entre el poder federal mexicano, los narcotraficantes y la complicidad también del gobierno de los Estados Unidos. Así que, amigas y amigos, los mexicanos merecemos respuesta, y aunque sean incómodas las respuestas a las que se puedan llegar para los exfuncionarios de los gobiernos tanto estadounidense como mexicano, los mexicanos tenemos derecho a saber la verdad, tenemos derecho a saber qué fue de nuestro país, de los recursos públicos que generamos con nuestro trabajo, con nuestros impuestos, quiénes son verdaderamente Vicente Fox, Felipe Calderón, los funcionarios que los acompañaron,
sino más que delincuentes de cuello blanco que hoy tienen la desvergüenza de tratar de volver a la vida política e incluso de tratar de volver a ocupar cargos públicos. No lo permitamos, amigas y amigos, es una burla, es una afrenta para la inteligencia de nuestro país, de nuestro pueblo, y por supuesto no podemos volver a permitir estar en manos de estos delincuentes, de estos cómplices del narcotráfico, de estos genocidas, de estos partícipes de la violencia que vivimos en nuestro país en aquellos años cuando ellos tenían que defender al pueblo mexicano y garantizar su seguridad. Pues con esto cerramos, amigas y amigos, la primera nota del día de hoy y por eso decimos hashtag Calderón Gate. Tus días están contados, comandante Borolas.